Sí, bueno, la verdad que me es complicado pensar en solamente cinco porque hay muchos libros, muchos autores que me gustan, sobre todo porque mis lecturas son muy diversas. Yo la verdad no soy monotemática, me gusta leer casi de todo, pero bueno, el primer libro que yo mencionaría es la mejor novela que yo he leído en toda mi vida. La verdad que a mí me conmovió mucho esta historia. Es un clásico norteamericano, me refiero a La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Es una novela que está ambientada en Nuevo Boston o la Nueva Inglaterra del siglo XVII, donde hay una mujer, la protagonista de la historia, se llama Esther Prynne, que es una mujer que es acusada de adulterio porque, bueno, esta mujer acababa de dar a luz y ella no quería confesar quién era el padre de la bebé. Y la historia se desarrolla sobre todo en un ambiente donde hay mucha represión contra la mujer, había muchos puritanos y esta mujer es humillada públicamente y es obligada a que confiese quién es el padre bueno, de su hija y ella no lo quiere hacer. Y esa es una de las primeras escenas de esa novela, ¿no? Que ya todo eso desencadena una problematización sobre qué es el pecado, es la culpa, porque también está muy presente el tema de la religión, hay un sacerdote como personaje, ¿no? Y yo diría que los ejes temáticos principales de esta novela son el pecado y la culpa, que son ejes temáticos que han acompañado a este autor en otras obras también, porque yo también recomendaría mucho sus cuentos, a mí me gustan mucho, porque este autor nació en Massachusetts, en Salem, y él también ha estado muy influenciado por aspectos de su vida y las ha plasmado en sus obras, ¿no? Como todo el tema de las brujas, esta tradición que hay. Pero sí, yo recomendaría La letra escarlata para empezar a leer este autor. Me parece que es una novela que, bueno, es una novela mediana, pero yo siento que tiene un espíritu totalizante porque veo que hay una intención de reflejar cómo era la sociedad en esa época, una sociedad puritana con muchos prejuicios, ¿no? Sacar ese lado humano, ¿no? Hablar sobre los prejuicios de la época, sobre la religión, ¿no? Sí, yo recomendaría mucho esta novela de Nathaniel Hawthorne. En segundo lugar, recomendaría Lejos del mundanar ruido de Thomas Hardy, que dicho sea de paso, Lejos del mundanar ruido es el nombre del último capítulo de mi libro, ¿no? Y bueno, recomendaría también esta novela porque me parece que Thomas Hardy le da la vuelta a este prejuicio que se tiene sobre el tema del amor, porque muchas veces uno piensa que para escribir una gran novela hay que ser sobre un tema que nadie lo ha hecho, ¿no? Pero Thomas Hardy tiene muchas novelas que tratan sobre triángulos amorosos, como es el caso de Lejos del mundanar ruido. En esta novela, que está ambientada en la Inglaterra rural, hay una protagonista, ¿no? Que se llama Bathsheba Everden, que es una chica de 19 años, que pese a su juventud, ella ya se hace dueña de una granja, y en medio de estas labores que ella tiene que desarrollar, ¿no? Para sacar adelante esta granja, tiene tres pretendientes que son de diferentes clases sociales y de diferentes grupos etarios. Entonces ella se va a sentir atraída por varios de ellos, también sus pretendientes van a querer enamorarla. Y lo interesante de esta novela es que Thomas Hardy nos muestra a una chica, ¿no? Esta protagonista que es muy segura de sí misma, es muy independiente, bueno, en cierta medida es empoderada, lo cual es bastante peculiar tratándose de una novela decimonónica, ¿no? Porque yo recuerdo otras novelas inglesas que he leído de esa época, ¿no? Como Orgullo y Prejuicio, las novelas de Jane Austen o de las hermanas Brontë y de Elizabeth Gaskell, ¿no? Y estas autoras, que también me gustan mucho, he visto que plantean el matrimonio, ¿no? Como si fuera el objetivo que tiene que perseguir toda mujer, ¿no? Por algo el inicio de Orgullo y Prejuicio es todo hombre con una gran fortuna, ¿no? Y que sea soltero debe conseguir una gran esposa, ¿no? Entonces vemos que muchas novelas inglesas decimonónicas apuntaban a eso, a que la mujer tiene que ir en búsqueda de la felicidad y esa felicidad es el matrimonio, ¿no? Pero en el caso de esta novela de Thomas Hardy, vemos que el tema no va tanto por ahí, porque vemos una mujer segura de sí misma que si bien hay todo un triángulo amoroso, está el tema de romance muy presente, ella no ve el matrimonio como una solución. Y algo también que quería resaltar es que uno piensa muchas veces que el tema de romance, de las relaciones de pareja es muy trillado, ¿no? Y que es muy difícil hacer una gran obra sobre esto, pero en este caso vemos que Thomas Hardy le da un tinte muy particular, porque una de las improntas de este autor es justamente proporcionarle un matiz trágico y siniestro a sus historias. Y eso podemos verlo en esta novela, ¿no? Que si bien es un tema amoroso, de romances, de pareja, hay un tinte trágico y siniestro que hay durante todos los eventos, ¿no? Donde se desarrolla la historia, ¿no? Y es una novela que la verdad para mí tiene muchas virtudes, hay muchos giros, ¿no? El lector no se va a cansar en ningún momento. Empieza con la descripción de rostro de un pastor, los personajes son sumamente creíbles, son sumamente vívidos, y yo
recomendaría mucho esta novela porque yo creo que la literatura se trata de eso, ¿no? De justamente romper prejuicios, y me gusta mucho que Thomas Hardy le da un matiz diferente al tema de la pareja, del amor, ¿no? En tercer lugar, yo recomendaría una novela que va acorde con el nombre de este programa, ¿no? Que trata sobre fomentar la lectura, que es una novela corta de Stefan Zweig que se llama Mendel, el de los libros. Esta novela tiene como protagonista a un librero que se llama Jacob Mendel, que siempre está leyendo libros en un café en Viena, y mucha gente lo reconoce y lo admira por su pasión por la lectura, sobre todo porque Jacob Mendel es un bibliófilo, es una persona que tiene una memoria prodigiosa, una memoria enciclopédica, que sabe todos los detalles de los libros, es una persona bastante estudiosa, y mucha gente recurre a él cuando tienen alguna duda sobre algún libro. Y era un hombre, Jacob Mendel era un hombre también insociable, no hablaba con la gente porque siempre estaba justamente metido en las historias que leía, ¿no? Y algo que me parece interesante resaltar en esta novela es que hay un hecho que puede parecer muy cotidiano, ¿no? Que hay en un momento en la historia donde a Jacob Mendel se le rompen los lentes, que puede parecer, ¿no? un suceso muy banal o muy cotidiano, pero ese suceso cobra una gran relevancia en esta historia, porque a raíz de esto al personaje, a Jacob Mendel, se le va el mundo abajo, se le cae todo, porque él estaba tan metido en la lectura, ¿no? En los libros, que al ya no poder leer, siente que ya no tiene una identidad propia, siente que ya no tiene una defensa, no va a poder tener de qué hablar, ¿no? Entonces yo creo que esta novela es importante sobre todo para las personas que están iniciándose en la lectura, o las personas que quieren llegar a ser más estudiosas, porque al menos cuando yo terminé de leer esta novela, me dieron ganas de ser tan lectora como este personaje. Era increíble cómo podía tener una vocación tan grande este personaje por la lectura, ¿no? Y me gusta mucho que se enfatiza sobre todo en el tema del amor por los libros, el amor por el conocimiento, ¿no? Puede parecer una trama sencilla, pero me parece que tiene mucha profundidad. Bueno, luego yo recomendaría otra novela que es un clásico del siglo XX, que se llama Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Es una autora que solamente publicó 2 novelas. Esta es la más famosa. En esta historia, los sucesos se desarrollan en un pueblo ficticio que se llama Macon, pero que tiene las características de Alabama, donde hay una niña que es una de los personajes principales, que se llama Spud. Es una niña de 8 años que nos va contando todo lo que sucede. Y esta niña vive con un hermano y tiene un padre que se llama Atticus, que es abogado, y su padre tiene que llevar a cabo un caso judicial donde un hombre afroamericano es acusado de haber violado a una mujer blanca. Entonces, a raíz de este caso, se va a desarrollar toda una reflexión sobre el tema que está muy presente incluso ahora, ¿no? El tema de racismo en los Estados Unidos, en la parte del sur. Además que esta niña en su casa tiene una empleada doméstica que era afroamericana. Entonces, es una historia muy interesante porque a medida que los personajes niños van madurando a lo largo de la historia, también tienen que lidiar con ciertas taras de la sociedad, ¿no? Como el prejuicio, cómo convivir con personas que no son iguales a ellos, ¿no? Me parece que es una historia muy completa que puede reflejar muy bien todos los problemas sociales que se viven en el sur de Estados Unidos. Y esta autora tiene otra novela que hubiera sido otra recomendación, pero bueno, igual lo menciono. Tiene una novela que se llama Ve y pon un centinela, que es la continuación de Matar a un ruiseñor. Es decir, si alguien quiere leer Ve y pon un centinela, primero tiene que leer la otra novela, que también va por esa misma línea, ¿no? Que es sobre la reflexión del tema de racismo, también cómo los personajes tienen que lidiar con todo eso. Y lo que me gusta mucho es que en Matar a un ruiseñor específicamente, la familia llega a ser considerada como un microcosmos de lo que ocurre en la sociedad, porque en la familia también se ven estos prejuicios, ¿no? Estos prejuicios de la raza, cómo lidiar con los afroamericanos, ¿no? Me gusta mucho esta historia. Y un dato curioso es que Harper Lee era la vecina y la mejor amiga de Truman Capote. En una página leí que ellos jugaban muchas veces cuando eran niños, jugaban a que estaban en un juicio, a que uno era abogado, ¿no? Y eso les sirvió también para crear esta historia de Matar a un ruiseñor, ¿no? Donde hay un caso, ¿no? Que se tiene que resolver, ¿no? Bueno, y el último libro que recomendaría es un libro de cuentos de un autor norteamericano, se llama O. Henry, me refiero al libro Cuentos de Nueva York. Es un libro que la verdad tiene relatos cortos,
que tienen una prosa bastante minimalista, económica, y algo particular de los cuentos, ¿no?, de este libro es que los relatos tienen finales inesperados. Por eso es que este autor se le acuñó el seudónimo de O. Henry, porque su verdadero nombre es William Sidney Porter, pero se le conocía como O. Henry como una expresión de sorpresa porque sus cuentos tienen giros inesperados, ¿no? Uno piensa que va a seguir la historia, pero ahí termina, ¿no? Bueno, en cierto punto me hace recordar también algunos cuentos de Anton Chekhov, ¿no?, que también me generan esa sensación, ¿no?, como que la historia está incompleta y cuando parece que ya va a estallar el problema, en ese momento acaba la historia, ¿no? Y tiene mucho tinte de comicidad también, tiene algún tinte de humor estos cuentos. Me gusta mucho especialmente un relato que se llama Primavera a la carta, donde el narrador del cuento se dirige al lector y le da una serie de recomendaciones de cómo escribir una historia. Le dice, no empieces con tal descripción porque puede ser muy trillado, ¿no? Le da una serie de recomendaciones de manera muy cómica, pero a la vez considero que son recomendaciones muy útiles, ¿no? Y me parece que ese cuento sería ideal para cualquier taller o curso de creación literaria o escritura creativa, ¿no? Porque, bueno, me parece una excelente oportunidad, ¿no?, de que un autor tan canónico como Henry, ¿no?, utilice su talento, bueno, toda la comicidad para enseñar al lector. Es como que el narrador de este cuento, Primavera a la carta, le da cátedra a los lectores de cómo ser originales en sus historias, ¿no? Y bueno, sí, esas serían mis 5 recomendaciones.